Saludos mis hermanos de la Iglesia Bautista Internacional, hermanos de nuestros grupos familiares. Bienvenidos también todos aquellos que nos ven, que les gusta compartir la palabra del Señor con nosotros en estos devocionales bíblicos sobre el Éxodo. Hemos estado estudiando desde que salieron de Egipto hasta que han llegado a la tierra prometida. Estamos en ese proceso que ya estamos terminando. Este es el estudio número 19. Y vamos a ver ya la despedida de Moisés. Ese discurso famoso, maravilloso, amplio, que vamos a ver solamente algunos detalles porque es muy largo, y que nos va a recordar, como resumir muchas cosas importantes que hemos estado viendo. La despedida de este gran hombre de Dios, su preocupación por su pueblo y esas palabras sabias inspiradas por el Espíritu Santo, que sirvieron al pueblo de Israel y nos sirven a nosotros ahora también, porque así es la palabra de Dios, viva y eficaz, penetrante y maravillosa. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias porque podemos llegarnos a ellas en tu nombre para escuchar lo que quieres de nosotros hoy, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a discernirla, a entenderla, pero sobre todo a aplicarla en nuestras vidas. Así que nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, realmente, como hemos dicho, no ha sido un orden cronológico de toda la historia que hay en todo este proceso del Éxodo. Es muy largo, hay muchas cosas que le hemos pasado por arriba, y algunas que hemos ignorado realmente para no entrar en tantos detalles. Pero hay algunas de las historias interesantes que no mencionamos, que solamente quiero recordarlas, que están ahí y que en otro momento quizás ustedes los puedan ver, como fue la batalla y la victoria contra los amorreos en Seón. Igualmente la batalla y la victoria que tuvieron contra el rey Og de Basán. Muy interesante la historia en la guerra contra Balac y todo lo que tuvo que ver con aquel hombre Balaam que él trató de comprar para que maldijera a Israel, y no ocurrió así. Y es una historia interesante, al punto de que Balaam ha quedado como un símbolo de los asalariados que por dinero hablan supuestas profecías. Ha quedado como un símbolo para eso. También está la historia del pecado del pueblo cuando siguió al dios falso de Baal Peor. También está la muerte de Aarón, la designación de Josué como el nuevo líder. Algo interesante también, las tribus de Rubén y de Gad, estas dos tribus, de las 12 tribus, ellos prefirieron la tierra que estaba en el otro lado del Jordán, en comparación con el resto de Canaán, que estaba del otro lado del Jordán, y ellos, se les entregó esa tierra que se conquistó, pero hubo el compromiso de que ellos, los hombres, iban a seguir con el pueblo, iban a cruzar el Jordán, iban a ayudar en la conquista del resto. Así que todo eso está ahí, más otras historias más interesantes que es parte del Éxodo. Pero dijimos, era mucho y no quisimos hacerlo tan largo esto. Pero ya pasaron 40 años que estaban en el desierto. Ya ha llegado el momento de acercarse a la tierra prometida. Ya hay un nuevo líder que es Josué, designado, pero este anciano, Moisés, tiene estas palabras. Allí desde Deuteronomio capítulo 1 ya él empieza a hablar, pero vamos a ver Deuteronomio 4, los versículos del 1 hasta el 9. Ahí vamos a analizar y meditar en esta parte de ese discurso, de ese tremendo mensaje que él dio ahí al pueblo. Dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra de la cual entráis para tomar posesión de ella.
Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tremenda palabra, ¿verdad? Que es maravilloso, ¿verdad? Tanta sabiduría, tanta enseñanza. Y nosotros, bueno, en un devocional trataremos de aplicar esto y aplicarlo a nuestras vidas en estos tiempos. Y bueno, es siempre a partir de preguntas. Y les recalco, recuerden, traten de tener sus Biblias listas. Porque cuando las preguntas dicen en el versículo 1, el versículo 4, para que usted lo lea y pueda responder mirando lo que está escrito allí, ¿ok? No lo que usted piensa de esto. Bueno, ya preguntas de aplicación, pero la mayoría, la respuesta está en el mismo texto. Y es bueno que lo tengan, por favor, a mano, ¿ok? Muy bien. La pregunta 1, en el versículo 1. ¿Para qué se deben escuchar los estatutos y decretos de Dios? Según, ¿para qué? Bueno, hay 3 para ahí, ¿verdad? La primera, para ponerlos en práctica. ¿De qué sirve aprender algo, escuchar algo si no se pone en práctica? No debemos ser simples oidores, sino hacedores. Así que Moisés está claro en eso. Deben escucharlos para ponerlo en práctica. También dice, para que vivamos. Y realmente fue duro lo que pasó, y vamos a ver la pregunta más adelante. Dios es un Dios celoso, y muchos perdieron la vida por no poner en práctica las enseñanzas, por desobedecer. Recuerden esto, la palabra de Dios, cuando no se pone en práctica, lo que se está es desobedeciendo, aquí no hay términos medios. Así que si se pone en práctica, se obedece; si no se pone en práctica, estás en desobediencia. La ira de Dios está sobre aquellos que son desobedientes. Y la tercero, para entrar y poseer las promesas de Dios para sus hijos. Es lo que dice el texto. Así que debían de poner en práctica eso para entrar y tomar ya esa tierra prometida. En el caso nuestro, cuando obedecemos al Señor, toda esa esperanza gloriosa que tenemos en Él están ahí, y cuando somos obedientes y andamos por sus caminos, pues podemos disfrutarlas, pueden ser nuestras realmente. Así que muy interesante lo que está diciendo ahí Moisés, y real. Y lo hemos dicho ya en este estudio varias veces, la palabra de Dios no es solamente para escucharla, repetimos, es para obedecerla, para poner en práctica sus estatutos. De otra manera, el hecho de conocerla solamente no nos va a servir de nada. Muy bien, claro, primero hay que conocerla para después ponerla en práctica. O sea que el primer paso es importante también hacerlo, hay que conocerla, hay que estudiarla, pero no se debe quedar ahí nada más, ese es el punto. Muy bien, pregunta 2. ¿Se podrá aplicar esa enseñanza de la necesidad de poner en práctica la palabra de Dios para vivir, ahora que estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Y recuerda, aquí Moisés está hablando de la vida física. Para que Dios no los fulminara, debían de obedecer. Y eso se aplicaría ahora. Bueno, yo digo que sí se puede aplicar, ya que el mensaje de la salvación, de la vida eterna, está en la palabra de Dios. Quiere decir que cuando una persona rechaza a Jesucristo y rechaza el Evangelio, está rechazando también la palabra de Dios. Claro, no está hablando y no se aplica en la parte física. Si cuando nosotros desobedecemos a Dios nos parte un rayo y nos morimos de un heart attack ahí, pues imagínate, creo que ustedes no estarían viendo ahora este programa porque hemos cometido errores. Así que en esa parte de la vida física no, pero espiritualmente hablando, claro que sí. El pecado es precisamente desobedecer a Dios, y eso trae muerte espiritual, no muerte física. Y es muy importante aclarar esto, que realmente muchas personas piensan que todo lo que pasa
o nos pasa negativo ha sido producto del castigo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Si te enfermaste porque hiciste algo malo y Dios te está castigando. Algunos llegan a decirte, ¿le pasó eso a un hijo tuyo? Y tú eres cristiano. Ah, eso es porque pecaste. Dios no es vengativo de esa manera con nosotros ni con nuestros hijos. Sin embargo, hay que reconocer que si desobedecer la palabra de Dios trae problemas y espiritualmente hablando, claro que la persona que no ha aceptado a Jesucristo, desde el momento que peca, pues ya está condenado. Eso es verdad. Pregunta 3. Seguimos en el versículo 1. ¿Qué similitud sobre la salvación por gracia encontramos ahí en ese texto? Esto es Antiguo Testamento. Aquí había una ley que guardar, ¿verdad? Y ahora en la gracia de Dios ya no hay que guardar ley, ahora es aceptar por fe en Jesucristo. Pero en ese versículo 1, ¿qué encontramos que sea de similitud con la gracia de Dios? Bueno, yo creo que la idea que ahí presenta, la realidad de que Dios le está dando esa tierra prometida a ellos, es un obsequio de Dios hacia ellos. Es una similitud de la vida eterna que tenemos, que también es un obsequio para nosotros. Independientemente de que ellos tenían que entrar y conquistarla, ahí hay una diferencia. Dios la estaba entregando. Y la vida eterna igualmente ahora, la gracia de Dios es por fe. Dios nos regala, nos entrega la salvación. No es algo que nosotros estamos ganando o que merecemos, es algo que el Señor nos da en el momento que ponemos la fe en Jesucristo. Y este pueblo está recibiendo de parte de Dios esta tierra prometida. Así que ahí hay una similitud. Muy bien, pregunta 4, y ahora vamos al versículo 2, ¿ok? ¿Qué gran verdad se mantiene vigente en cuanto a la palabra de Dios? Que ahí aparece. Ahí en ese versículo hay una gran verdad que se mantiene vigente. ¿Cuál será? Bueno, ahí está diciendo que no podemos ni añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. Moisés no lo hizo. Ni nosotros debemos hacerlo jamás. ¿Verdad? Y quiero recordarles para ustedes lo que dice Apocalipsis 22:19, un texto fuerte. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Claro, posiblemente se está refiriendo al libro de Apocalipsis, pero no se aplica a toda la Biblia. No estamos autorizados por cambiar nada de la palabra de Dios, ni una coma. Algo interesante de los escribas, que en la antigüedad era cuando no existía otra cosa, ¿no? No habían computadores, esas cosas, que ellos tenían que a mano transcribir la Biblia de los libros más viejos a copias nuevas. Eran tan cuidadosos en copiar exactamente las comas, los puntos, todo exacto. Y eso fue una gran bendición, porque quiere decir que la palabra de Dios se mantuvo como debe ser. Y eso tenemos que ser muy celosos en eso. Inclusive las versiones de la Biblia que leemos, informarnos bien. No sea que algunos por usar palabras nuevas estén cambiando. No estoy en contra de que se usen palabras nuevas, por favor. La palabra de Dios debe entenderse. Pero que se quieren explicar tanto que ya no sea una traducción, sino que sea ya una interpretación. Y eso no debe ser así. La Biblia debe ser escrita tal y como está en el original. Y ya otra cosa sería una paráfrasis, no la Biblia. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Y bueno, es que es serio. Es serio. Yo no quiero estar en el pellejo de la gente que están cambiando las cosas en la palabra de Dios a su antojo. Claro, hay maneras de interpretar y podemos haber diferencias en la forma de interpretar. Pero cuando vamos a la palabra, lo que interpretamos y buscamos lo que Dios nos está diciendo es directamente la palabra y no cambiar nada de lo que está escrito ahí. Eso no ha cambiado ni cambiará jamás. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán, se mantienen. Muy bien. Pregunta 5. En el versículo 3 se hace referencia a la triste historia cuando miles del pueblo fueron muertos al ir tras el dios Baal Peor. Y fue un castigo de Dios. Muertos. Ahora, en la actualidad, ¿Dios nos quita la vida cuando pecamos? No, se parece un poco a la otra pregunta, ¿verdad? Definitivamente, físicamente no, pero espiritualmente sí. Cuando la persona peca, y vamos a decir, cuando comete su primer pecado, desde ese momento ya estás condenado. Romanos 6:23, conocemos ese texto de memoria, ¿verdad? La primera parte nada más dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que
no caemos fulminados por un rayo, porque no se trata de una muerte física, pero desde el primer momento que el hombre peca, está violando la ley de Dios, y la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Punto. Pregunta 6, en el versículo 4. ¿Qué similitud y gran diferencia existen entre lo narrado allí y la realidad del hombre ante Dios en estos tiempos? Así que el versículo 4 dice, lo que ahí se expresa, tiene una similitud con el hombre ahora en estos tiempos. Cuando digo el hombre es el género humano, y hay una gran diferencia. ¿Cuál es la similitud? Bueno, en el texto, los que siguieron a Jehová y no buscaron a Baal peor, vivieron. Eso es una similitud. En la actualidad, los que ponen la fe en Jesucristo también tienen vida. Si en aquel momento los que obedecieron, los que no cayeron en el pecado de la idolatría, no murieron. Ahora los que creen que Jesucristo vive. Y terminando el texto de ahorita de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, menos mal que no termina. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que allí a los que obedecieron, a los que no pecaron, tuvieron vida. Aquí los que creen en Jesucristo tienen vida. Ahí hay una similitud. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre lo que se expresa ahí y la realidad espiritual del hombre hoy en día, bajo la gracia de Dios ya en el Nuevo Testamento? Bueno, en el texto no todos murieron porque no todos pecaron. No todos fueron detrás de Baal peor y esos no murieron. Ahora en estos tiempos, ¿qué pasa? Que todos sí hemos pecado. Eso es una gran diferencia. Allí no todos murieron, está hablando de muerte física. Ahora espiritualmente sí todos morimos porque todos hemos pecado. Y bueno, Romanos 3:23 es claro en eso, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Así que esa es una gran diferencia. Hay una similitud, pero también una gran diferencia. Y bueno, estamos tratando de aplicar estas enseñanzas de este discurso de Moisés a la vida actual, ¿verdad? A la vida del cristiano. Pregunta 7, y vamos al versículo 5, por favor. Busque versículo 5. ¿Qué nos recuerda lo que dice allí Moisés sobre su liderazgo espiritual que todo líder cristiano debe de imitar? Y ya hemos hablado de lo grande que fue este hombre Moisés. Y sí cometió error, sufrió, pero fue un gran líder espiritual. ¿Qué vemos allí que él hizo que debemos de imitar nosotros? Bueno, ahí se expresa en el versículo 5 que él compartió la palabra de Dios tal y como fue dicha. Él no alteró nada de lo que escuchó de Dios, asimismo él la compartió. Y definitivamente para cualquier líder espiritual, cualquier predicador, cualquier maestro, eso es sumamente importante. Ya lo hemos dicho. Tristemente, muchos pastores, muchos se vanaglorean de su palabrería y se van de la palabra de Dios, y eso Moisés no lo hizo. Nuestra responsabilidad es compartir la palabra, porque esa es la palabra donde está el poder. Esa es la que penetra, esa es la que transforma, esa es la que el Espíritu Santo usa. Y nosotros no podemos abandonar esa palabra por muy buenas ideas que nosotros podamos tener. Importante eso, ¿verdad que sí? Versículo 6, mírenlo ahí. ¿En qué consistiría la inteligencia y la sabiduría del pueblo? Recuerden que Moisés ya se está despidiendo, está dando este discurso, este mensaje al pueblo, y él quiere que ese pueblo se mantenga inteligente y que sea sabio. ¿En qué se basa eso? Está ahí clarito, en guardar y en poner en obra la ley de Dios. Ahí está la sabiduría. No en títulos, no en astucia, no en inteligencia natural, vamos a decir gente que tiene buena memoria y todas esas cosas, que pueden aprender mucho y hablar muy bonito. No se trata de esa sabiduría verdadera. La inteligencia que realmente es práctica para la vida es cuando se pone en práctica la palabra de Dios, cuando se guarda, cuando se estudia, se medita y se vive. Esa sabiduría nos hace vivir cerca de Dios y nos hace vivir a plenitud.
nos hace ser personas realmente sabias. Y aplicando eso, hay una frase, quizás usted podría opinar sobre la siguiente afirmación, si usted cree que es correcta o no. La afirmación es la siguiente: en el mundo se cometen muchos errores porque la sociedad vive de espaldas a la palabra de Dios. Pregunta un poquito tonta. Claro que es muy cierta. Ya que la gente, muchos culpan a Dios de las cosas que pasan en el mundo, las tragedias que ocurren, los crímenes, las violaciones, toda esta tragedia del mundo que vive o que vivimos a nuestro alrededor, ocurren, actúan no sabiamente, precisamente por eso, lo que dice aquí, porque están de espaldas a la palabra de Dios. Yo sé que muchos culpan a Dios de las tragedias que ocurren en el mundo, cuando lo cierto es que ocurren esas tragedias en el mundo precisamente porque la gente se olvida de Dios, no respeta a Dios, no busca la palabra de Dios, no la obedece, no se cumplen sus mandamientos. No existe el amor al prójimo, no existe el amor a Dios. Lo que existe es el egoísmo, y para eso se hace la mentira y el robo y la guerra y toda la violencia. Todo esto que ocurre en el mundo es precisamente porque actúan insensatamente, porque le falta esta sabiduría. Porque no hacen lo que dice aquí, no guardaban ni obedecían la palabra de Dios. Más claro que eso, ni el agua. Pregunta 10. Tiene que ver con algo que está ahí en el versículo 6. ¿Ante quiénes debía el pueblo de Israel guardar y poner en obra la ley de Dios? ¿Ante quiénes debía el pueblo de Israel guardar y poner en obra la ley de Dios? Ahí dice, ante los pueblos. Y serían definitivamente, claro, los pueblos que estaban alrededor, que podían verlo. Así que ellos debían de enseñar a esos pueblos y ser ejemplo a esos pueblos en cuanto a guardar y poner en obra la ley de Dios. Pregunta 7, y esta aplicación igual una frase. ¿Qué podremos opinar de la siguiente afirmación? Escúchala bien. En el corazón de Dios comenzó el deseo de que el mundo le conociera cuando dio la gran comisión a la iglesia de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Eso está allá en Mateo 28. ¿Qué creen? Bueno, esa frase es falsa, porque fíjense que está diciendo que en el corazón de Dios fue en ese momento que comenzó. Y estamos mirando en este texto que acabamos de ver que había comenzado antes el interés de Dios de que el mundo le conociera. Y fíjense cómo aquí era función y responsabilidad del pueblo de Israel ser ejemplo a las naciones que estaban alrededor. Así que el corazón de Dios siempre fue misionero, de amar y de alcanzar al mundo para Él. Claro, este plan, vamos a decir, no funcionó en ese aspecto, funcionó en el sentido de demostrarle al mundo que a través de una ley no podíamos ser salvos y que hacía falta la gracia de Dios y a Jesucristo. Pero ese deseo y ese corazón de Dios por las naciones no es nuevo en la Gran Comisión. En la Gran Comisión lo nuevo es que es el mensaje del Evangelio, de hacer discípulos a través del mensaje de Jesucristo. Pero de que el corazón de Dios estuviera, que el mundo supiera de Él, eso fue desde el principio. Claro. ¿Se equivocaron en algunos? A lo mejor, bueno, no sé. Pregunta 12. Versículos 7 y 8. ¿Qué dos razones se describen que mostrarían a Israel como una gran nación delante de los demás pueblos? ¿Qué dos cosas describen a Israel que lo destacarían como una gran nación al lado de los demás pueblos? Hay dos. Uno, que tenían a un Dios cercano que los escuchaba. Y ningún pueblo tenía eso, ¿verdad? Tenían dioses con minúsculas que ni escuchaban, ni hablaban, ni podían resolver nada. Pero ellos sí tenían un Dios cercano que los escuchaba y que hacía milagros, que hacía cosas maravillosas. ¿Y qué es lo otro? Que tenían estatutos y juicios justos. Una palabra, una ley de Dios perfecta. Eso hizo la diferencia de Israel con relación a todos los pueblos. No solamente los cercanos, los lejanos y todo. Y las dos cosas están bien relacionadas, lógicamente.
Por tener el Dios que tenían, es que tenían la palabra que tenían, la ley. Igual que nosotros ahora. Por tener el Dios que tenemos maravilloso, omnisciente, omnipresente, sabio. Tenemos una palabra de Dios, la Biblia, perfecta, poderosa, que nos transforma. Y un Espíritu Santo que nos redarguye, esa palabra de Dios nos alimenta el espíritu. Una cosa está relacionada con la otra. No se trata, como algunos dicen, la Biblia escribieron hombres ahí. Bueno, le escribieron hombres, pero no ahí. Fueron hombres inspirados por Dios. Es palabra de Dios que se ha cumplido y se cumplirá siempre. Profecías perfectas. Palabras que explican de dónde venimos y hacia dónde vamos. Quiénes somos. Cómo somos. ¿Y qué hay que hacer para resolver nuestros problemas morales, espirituales? Todo está escrito ahí. ¿Qué Dios tenemos? La forma de relacionarnos con Dios. Así que esa diferencia sigue siendo la diferencia que existe ahora entre la iglesia verdadera de Jesucristo y el mundo. Ahora, pregunta 13. ¿Cómo razones parecidas a las anteriores pueden ser parte del testimonio de un cristiano? Quiere decir, las razones estas que se dieron de que un Dios cercano y unos estatutos justos y juicios justos. ¿Cómo esas dos cosas pueden usarse ahora? Nosotros usamos algo parecido como testimonio. Bueno, cuando pueden ver en nosotros que nuestro Dios está cerca de nosotros y que igualmente con poder nos da cosas maravillosas que nadie nos puede dar, como por ejemplo el poder de su palabra, la paz, consuelo, sabiduría bajo cualquier circunstancia. Que la gente pueda ver algo sobrenatural que nos ayuda, que está con nosotros. Dicen, ese Dios es verdadero, porque mira, todos están aterrados y la persona está tranquila. Mira cómo reacciona ante el problema. Mira la paz que tiene. Mira la seguridad, la esperanza con que vive. Todas esas cosas demuestran que tenemos un Dios cercano. Los que tenemos a un Dios cercano debemos de vivirlo de manera que la gente se dé cuenta. Esa es la diferencia del pueblo de Israel con relación a las naciones. Y es la diferencia de nosotros con relación a los que están a nuestro alrededor. Y también que a través de nuestra forma de vivir, cuando respetamos y obedecemos la palabra de Dios, enseñamos y demostramos con esas actitudes que es una palabra poderosa, porque nos da lo que necesitamos cuando más lo necesitamos. Que no se trata de dogmas fríos que hay que cumplir religiosamente. Muchos ven en los cristianos, porque hay cristianos que se comportan así. Ven la Biblia como una lista de cosas que no se pueden hacer y ahí están dogmáticamente y a lo mejor tienen una vida amargada, no reflejan el amor de Cristo, no tienen paz en su corazón, no se preocupan de las demás personas cuando están en necesidad, viven una vida egoísta. No, pero no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y son dogmas religiosos. No, cuando demostramos que esa palabra es viva, es eficaz, que nos da paz, que nos da aliento, que alimenta nuestro espíritu y estamos fortalecidos en esa palabra, igualmente eso se cumple en nosotros. Como debió de cumplirse en el pueblo de Israel con relación a las naciones que tenía a su alrededor. Muy bien. Perfecto, ya estamos terminando. Vamos a la pregunta 14, que está en el versículo 9. Y este versículo 9, hermanos, vaya, yo lo encontré, lo refresqué una vez más, tan precioso, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las razones que Moisés expone para que el pueblo guarde su alma con diligencia? Y ahí le está recomendando al pueblo, mandándole al pueblo que guarde su alma. Recuerden que en el alma están las emociones, las decisiones, la mente, todas esas cosas están ahí. ¿Cómo guardarla? Con diligencia. ¿Qué hay que hacer para ocuparse de ellas? Y él narra ahí tres cosas, tres razones. Dice, para que no se olvidaran de las cosas que vieron, que mantuvieran en su mente y en su corazón todo lo que ellos vieron, que nunca lo olviden. Eso iba a alimentar su alma, iba a guardar su alma. ¿Y qué vieron ellos?
el poder de Dios, la paciencia que Dios tuvo con ellos, el amor que Dios les brindó, la provisión que Dios les dio de maná, codornices, una columna de humo para guiarlos de día, una columna de fuego de noche, milagros poderosos cuando vieron abrirse el mar rojo. Tantas cosas que ellos vieron, no olvidar de eso y mantenerlo vivo y fresquito en su corazón. Lo otro es que para que esas cosas que vieron no se aparten, pero como dice, todos los días, que no se aparten de su corazón todos los días. O sea que una razón es hacerlo, pero hacerlo diariamente, de una manera cotidiana, de una manera fija, seguida, que seamos insistentes en esto, que permanezcamos en esto todos los días, que no seamos fluctuantes como a veces somos, muy espirituales un día, los días estamos en el piso, empezamos días sin leer la Biblia, sin orar, de pronto somos espirituales otra vez y nos acordamos las cosas de Dios y de la palabra de Dios y después caemos otra vez, nos metemos días sin servir al Señor, sin orar, sin hacer nada por nadie. No, de una manera cotidiana, no solamente no olvidarlo, sino que no se aparte, dice, de nuestro corazón todos los días, es lo que está dispuesto el texto ahí. Y es algo muy importante y es práctico que nosotros debiéramos de hacer. El enemigo no descansa, las tentaciones son diarias, la lucha es cotidiana, es diaria. La lucha contra cosas que llegan a nuestra mente, tentaciones, tantas cosas a nuestro alrededor que si no estamos firmes todos los días, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos van a ir al piso y vamos a probar el sabor amargo de la derrota ese día que nuestro corazón se enfrió, que no buscó del Señor, que no oró, que no se acordó de las bendiciones de Dios, de las bendiciones de Dios, de las cosas que Él hace, que no dio gracias por las cosas lindas que Dios ha hecho. Lo que está diciendo aquí es parte de eso. No lo olvides para que seas agradecido, para que des gracias al Señor, pero hazlo diario, reconoce lo que Dios hace en tu vida cada día. Desde que abres los ojos, si puedes ver el día, ya eso es una bendición. Que no pase un día sin que eso no ocurra en tu mente y en tus labios de glorificar a Dios porque te dio un nuevo día. Y lo otro es para que esas cosas que no recordemos de Dios, las enseñemos y esas experiencias dice a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que esa bendición pase de generación en generación. Wow, qué tres razones más importantes debemos de hacer. Y realmente sí, a veces nuestra alma está herida. Y no quiere decir que dejemos de ser cristianos por eso. Pero nuestras emociones están en el piso, a veces estamos hasta deprimidos y estamos tan preocupados y cosas así. Y yo creo que haciendo estas cosas cotidianamente, porque igualmente cuando enseñamos eso a nuestros hijos, con palabras, pero también con nuestro ejemplo, nuestra alma se mantiene en alto, en alza, alimentada, fuerte, para los problemas de la vida que vengan, sufrimientos que pueden venir, situaciones que no esperamos, enfermedades, separaciones, muertes, tantas cosas pueden llegar. Y si nos cogen el piso, pues imagínate tú, ya estamos en el piso, más abajo todavía. Hay que estar fortalecidos en Cristo, en su palabra, no olvidando las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y la última pregunta, y está enfocada un poco negativamente, pero para un propósito positivo. ¿Está bien? Muy bien. Utilizando esas enseñanzas que acabamos de ver, esas tres, podremos dar ejemplos de cómo a veces no somos diligentes en guardar nuestras almas, cómo a veces no hacemos las cosas que tenemos que hacer y por eso nuestra alma a veces está como está, con depresiones, con preocupaciones, ¿no? Bueno, cuando vivimos preocupados y olvidamos las veces que Dios nos ha protegido, nos ha cuidado y nos ha ayudado, pues definitivamente estamos haciendo algo que no alimenta nuestra alma, que no guarda nuestras almas, sino que la hieren. Cuando no compartimos con otras experiencias del poder de Dios en nuestra vida y hablamos de todo, menos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, estamos también dando un paso negativo para guardar nuestra alma.
Cuando llenamos nuestra mente y corazón con compromisos de este mundo, sin priorizar lo espiritual en nuestras vidas, y eso incluye la oración, la meditación de la palabra, compartir de Cristo, ayudar a un necesitado, ayudar a terceras personas, quitarnos a nosotros del primer lugar y poner a otras personas en primer lugar en nuestras vidas y inclusive en nuestro presupuesto muchas veces. Y solamente estamos pensando en compromisos de este mundo que tienen que ver con la carne y descuidamos esa parte espiritual. Definitivamente no estamos haciendo algo para guardar nuestra alma, sino para dañar nuestra alma. Y, claro, cuando dejamos de compartir con nuestros hijos y nuestros nietos del poder de Dios y de la palabra de Dios, sobre todo cuando estos están chiquitos y están en nuestra casa, de orar con ellos, compartirles el Señor con ellos, llevarlos con nosotros a hacer la obra del Señor, hacer una visita misionera, ser fieles en la palabra de Dios, ser fieles en congregarnos con nuestros hermanos, en crear un ambiente de hermandad cristiana, de familia en Cristo, con nuestros hijos incluidos. Eso es parte de la enseñanza de lo que es Cristo, no es sentarlos y meterles un mensaje todos los días. Aunque sí, también se sienta, se le hacen historias bíblicas, se le habla del Señor y sobre todo vamos a contarles nuestra historia a la medida de la edad de ellos, lógicamente, de las cosas que ha hecho el Señor con nosotros y con nuestra familia. Y haciendo esas cosas, o dejando de hacer esas cosas, recuerda que la pregunta era un poco en aspecto negativo, dejando de hacer esas cosas, pues no guardamos nuestra alma, la herimos. Amén. Bueno, ese era el estudio de hoy. Vamos a seguir viendo porque este discurso es tan maravilloso que no podemos hacerlo una sola vez, así que seguiremos estudiando este discurso de despedida de Moisés. Y claro, concluyendo, Moisés fue un gran líder espiritual y aquí lo está demostrando ya en su vejez. No está lleno de enojo porque no es él quien va a entrar a la tierra prometida. Él está tranquilo, él está en paz. Él está en las manos del Señor y está haciendo lo que debe de hacer. No hay resentimiento ni contra Dios, ni celoso con Josué, que va a ser quien va a entrar a la tierra prometida. Y decir, yo que lo saqué, yo que estuve los 40 años dirigiendo este pueblo, entonces ahora no puedo entrar en la tierra prometida yo. No, él está en paz, él reconoce que tuvo un error, lo está pagando, pero eso no lo está limitando a hacer lo que debe de hacer ya como un anciano. Compartiendo su sabiduría, sigue siendo un canal de la palabra de Dios para el pueblo y definitivamente hay una gran enseñanza de este hombre de Dios. Así que por eso estamos estudiándolo y vamos a tratar de atesorar las enseñanzas, claro, son de Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo, pero a través de un anciano, un gran hombre como fue Moisés. Dios le bendiga, tengan una noche muy bendecida y los espero. Dios mediante la próxima semana seguimos estudiando en estos devocionales bíblicos el Éxodo.